¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. ¿Me estás escuchando por ahí? ¿Qué tal, muchachos? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal, Londra? ¿Cómo está? Buenas tardes. Génesis, Dana, Leonel, Khaled, Edson, Daniela, Raxel, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Espero que muy bien. Bueno, hoy día como ya han notado, voy a reemplazar al profesor Arias, ¿ya? Tenemos el tema de óptica, ¿cierto? Óptica y lo tiene que ver también con ondas electromagnéticas. ¿Sí o no, muchachos? Confirmen. Ahí está, muy bien. Tal Manuel, ¿cómo estás? El Facama. Muy bien, chicos. Excelente, excelente, muchachos. Ya está. Entonces vamos a ver la parte teórica primero. Ya revisemos la parte teórica y luego ya nos vamos a la parte práctica, muchachos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. A ver, vamos a ver. Dame un segundo para poder colocar las diapositivas, ¿ya?
Ya muchachos, listos. Ahora sí, ahí está. Ya tenemos acá la parte teórica, así que vamos a empezar con ello, ¿ya? ¿Sí me escuchan? ¿No? ¿Me escuchan, chicos? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Confirmen, confirmen. Ya está, listo. Excelente. Ya muchachos, voy a presentar pantalla, entonces vamos por aquí, compartir y nos vamos por acá. Cualquier duda que tengas, cualquier consulta o algo por el estilo, por favor, manifiéstate, manifiéstate y resolvemos la duda, ¿ya? Muy bien. ¿Se escucha abajo? A ver, a ver, a ver. ¿Me escuchas ahí? Ahora se escucha más fuerte, está mejor, confirma. Igual. Hola, hola. Hola, muchas gracias, claro. Hola, hola chicos, ahora se escucha mejor. A ver, ¿está igual? ¿Se escucha igual? Digo, perfecto. Vamos a ver, chicos. Ya bueno, si me escucha muy bajo, me dice ya. Listos, listos, listos. Ya vamos pues a compartir. Ya muchachos. Y así lo ven, ¿no? Ahí tienen la pantalla. Se ve o no se ve. Ahí ven donde dice ondas electromagnéticas. Si no, ya muchachos. Listo. Entonces ahí empezamos, ¿ya? Si empezamos con ondas y pasamos a óptica porque es parte también del material. ¿La has visto o no la has visto? ¿Has revisado el material? A ver. ¿Has visto ondas? ¿Has visto óptica también? Ya, por eso vamos a revisar esa parte, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Listos, ya está. Ya, entonces, mira, empezamos con la parte de ondas, ¿ya? Aquí en la parte de ondas, muchachos, sabemos que las ondas electromagnéticas ya se van a producir por fuentes variables de campo magnético o campo eléctrico, ¿de acuerdo? Esas fuentes variables de campo eléctrico o magnético son las que justamente producen las ondas electromagnéticas, ¿ya? Eso va a producir. Acá, por ejemplo, podemos ver, ¿no? Cómo están las ondas. Mira, acá tengo la onda eléctrica, que es lo que está de lila, esa es la onda eléctrica, ¿ya? Y tengo la onda magnética, que es lo que está de celeste, ¿ya? Como puedes ver, esas dos ondas, que son ondas senoidales, son perpendiculares entre sí. Y además de eso, también son ondas que están en fase, ¿no? Y eso significa que los máximos y mínimos coinciden, ¿no? Los valores máximos y los valores mínimos van a coincidir en el tiempo también. ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Entonces, ya ahí tenemos estas ondas que se han producido. Recuerda que cuando se habla de las ondas electromagnéticas, estas ondas pueden propagarse, ya pueden propagarse en el medio sólido, medio líquido, medio gaseoso, pero incluso estas ondas se pueden propagar en el vacío, ya, también se propagan en el vacío, por si acaso. Y mira, esa rapidez de la onda electromagnética cuando está en el vacío o incluso en el aire es de cuánto, mira, acá está el valor, 299.792.458, ¿cierto? Eso es lo que se aproxima a 3 por 10 a la 8, ¿ya? Metros por segundo, ¿sí? Ahora, ¿cómo sacan ese valor? Aquí está, mira, esa C es la rapidez de luz en el vacío, viene a ser la raíz cuadrada de 1 sobre, esos valores los has visto, mira, el épsilon, que viene a ser la permitividad eléctrica en el vacío, lo has visto en la parte de electrostática, y el mu cero, que vendría a ser la permeabilidad magnética en el vacío, también lo has visto en magnetismo, si no podemos hablar de electromagnetismo, ¿cierto? Que es 4 pi por la animación. Bueno, hacer el cálculo y te va a quedar justamente el valor que te comenté, que se aproxima a 3 por 10 a la 8. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, eso viene a ser, ya, eso viene a ser la rapidez de la luz de una, bueno, la rapidez de una onda electromagnética, que es la propia rapidez de la luz. ¿Ya? Ahora, esta onda, ¿cómo se suele representar? Mira, se representa así como está acá al costado, ¿no? Tienes aquí, por ejemplo, tienes bueno, el vector campo eléctrico, el vector campo magnético y tenemos la velocidad de la luz, ¿no? ¿De acuerdo?
Ahora, si tú quieres determinar la dirección de alguno de esos vectores, bueno, así como has usado anteriormente la regla de la mano derecha, ¿ya? También puedes hacerlo usando la regla de la mano izquierda en este caso. Ahora, si usamos la regla de la mano izquierda, muchachos, ya, si usamos la regla de la mano izquierda, pues igual, ¿no? Ahí tendrías el caso de B2. Entonces, muchachos, ahí te decía, usas tu mano derecha, tus dedos sería el campo magnético, ya, el campo magnético, ¿de acuerdo? Tu pulgar va a ser la rapidez de propagación. Y tu palma tendría que ser el campo eléctrico, ¿ya? Tu palma va a ser el campo eléctrico. Recuerda, mano izquierda, campo eléctrico, tus dedos, campo magnético y tu pulgar, la velocidad, ¿de acuerdo? Eso vendría a ser entonces para que puedas determinar la orientación de alguno de esos vectores, ¿no? Ya sea del campo eléctrico, campo magnético o la velocidad de luz. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien. Acá vamos a expresar las ecuaciones, tanto en lo que es la zona eléctrica como la zona magnética. ¿De acuerdo? Esas ecuaciones, como puedes ver, como puedes recordar también, vienen a ser las mismas ecuaciones o bueno, cosas parecidas de las zonas mecánicas, ¿se acuerdan? Bueno, ¿cierto? Donde tenemos el valor máximo, que es la amplitud, ¿cierto? Y acá tenemos el seno, y la K, que es el número de onda angular, la X, que vendría a ser el eje de propagación, menos la frecuencia por el tiempo, ¿cierto? Y la dirección está determinada por esos vectores, ¿ya? Ahí tenéis los vectores unitarios que están determinando la dirección tal y como está en el caso anterior, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, acá hay una relación, ¿ya? Hay una relación entre lo que es el campo eléctrico, el campo magnético y la rapidez, ¿no? Ahí tienes, ¿no? El módulo del campo eléctrico, de la intensidad del campo eléctrico sería el módulo de la inducción magnética por la rapidez del aire, ¿de acuerdo? Eso vendría a ser, ¿ya? Y en el vacío, bueno, tú sabes que la rapidez se convierte en la propia rapidez del aire, ¿ya? Perfecto. Muy bien. Esto, ¿escuchan? ¿Sí, no? Ya chicos, entonces te decía, esta ecuación también te ayuda a comprobar que las ecuaciones, o mejor dicho, las ondas, tanto eléctricas como magnéticas, están en fase, ¿ya? También te ayuda a saber eso, ¿de acuerdo? Y bueno, de forma vectorial, también ahí podemos determinar que la dirección de propagación de la onda electromagnética tiene la misma dirección que el vector, mira, que el vector E por D. Ese E por D viene a ser un producto vectorial, ¿ya? Viene a ser un producto vectorial del campo o de la densidad de campo magnético, del campo eléctrico con la inducción magnética, ¿de acuerdo? ¿Ya? Ya sabes que si tienes alguna duda, me preguntas, ¿sabes? No te quedes con la duda, ya no te quedes con la duda, muchachos. ¿De acuerdo? Entonces, muchachos, ahí tenemos las ecuaciones, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente. Ahí tenemos algunos detalles importantes en la siguiente diapositiva. Ya está. Te había comentado de que las ondas electromagnéticas se producen por fuentes variables de campo eléctrico magnético, ¿no? Dentro de esas fuentes, acá tenemos, por ejemplo, mira, ¿cuáles son las fuentes de ondas electromagnéticas? Bueno, tenemos las cargas en movimiento, ya cargas en movimiento, que han sido forzados por un dipolo eléctrico o magnético oscilante, ¿de acuerdo? Radiación de multipolos oscilantes también te comenta, ¿ya? Te dice la radiación por una partícula con carga eléctrica y acelerada. Las partículas que están con carga y además aceleradas, ojo, porque te pueden decir una partícula con carga en movimiento produce campo magnético, bueno, produce ondas electromagnéticas, bueno, no necesariamente.
porque no solamente basta con que esté en movimiento, sino que tienen que moverse, pero aceleradamente, porque tal vez puede ser que se muevan con velocidad constante. Si se mueven con velocidad constante, no va a producir ondas electromagnéticas, tiene que ser con aceleración, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Eso te comento aquí en la parte de abajo. Dice, una partícula con carga eléctrica que con MRU no irradia energía electromagnética. ¿Ya? Muy bien. Luego acá te dice, un dipolo eléctrico oscilante es equivalente a una corriente rectilínea oscilante que produciría un campo magnético a su alrededor, ¿no? Es como el caso de la corriente alterna, ¿no? La corriente alterna produce corrientes que son oscilantes, ¿cierto? Pero a su vez, sabes que la corriente produce campo magnético, ¿no? Al ser oscilante la corriente también produciría un campo magnético que es variable. Y este campo variable produciría también un campo eléctrico igual que se está alterando, ¿no? Y todo eso es un juego de producción de ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ya muchachos, aquí estamos, aquí estamos. No te desesperes, no te desesperes. ¿Se escucha mejor o no? A ver, confirma, confirma. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha mejor? Confirmen, chicos, confirmen. O nada que ver. ¿No se escucha? Chicos, ¿están ahí? A ver, vamos a ver. Chicos, sí, se escucha. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha bien, chicos? ¿O todavía se sigue escuchando lejos? Confirmen, confirmen, chicos. Sí se escucha, pero bien. O se escucha lejos todavía. Se escucha bien, ya, se escucha bien. Ahora sí. Muy bien, chicos. Ya está. Entonces vamos tranquilos. Entonces seguimos avanzando, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Ya, muchachos. Muy bien, entonces ya conocemos cuáles son las fuentes de ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Mira, ya sabes cómo se producen las ondas electromagnéticas, ya saben que las ondas electromagnéticas se mueven en cualquier medio, incluso en el vacío, ¿no? Si se mueven en el vacío, se mueven con la rapidez de la luz, ¿ya? Obviamente, si van en un medio, ahí sí la rapidez disminuye, ahí ya no es con la propia rapidez de la luz, solamente con esa rapidez de luz se mueve en el vacío o incluso en el aire, ¿no? Que es bastante próximo, ¿ya? Entonces, ya sabes, entonces, esos detalles ya sabes que son ondas, bueno, una onda electrónica es una onda formada, una onda compuesta por ondas eléctricas y ondas magnéticas, ¿no? Que andan en fase, ya andan en fase. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, ahí tenemos esos detalles importantes y sabes también determinar la orientación usando la mano izquierda, usando la mano izquierda, ¿de acuerdo? Muy bien, listo. Ahora lo que vamos a ver acá es los distintos radiaciones, ya, las distintas radiaciones electromagnéticas que existen en la naturaleza, ¿de acuerdo? Aquí podemos, bueno, acá está ordenado por si acaso, está ordenado desde menor frecuencia a la mayor frecuencia o de mayor longitud de onda a menor longitud de onda, porque la longitud de onda con la frecuencia van a ser cantidades distintas, ¿ya? Muy bien, empezamos entonces desde la menor frecuencia. Al decir menor frecuencia, es sinónimo de decir menor energía también, ¿no? Porque la energía con la frecuencia son directamente proporcionales. Más frecuencia, más energía. Menos frecuencia, menos energía. Lo que no pasa con la longitud de onda, ¿no? Mayor longitud de onda, menos energía.
¿no? Menor longitud de onda, más aquí. Muy bien, chicos. Entonces, si empezamos con las radiaciones más bajas, ya las que son de baja frecuencia, tenemos las ondas de radio, dentro de ellas están los radio AM, radio FM, ¿no? Obviamente FM tendría mayor frecuencia que la onda AM, ¿de acuerdo? Luego tenemos también las ondas de televisión, ¿no? Realmente pues todo el mundo conoce la señal de televisión, ¿no? Entonces estas ondas de televisión son un poquito más, en el caso de la frecuencia, tienen mayor frecuencia que las ondas de radio, ¿ya? También en ese rango se encuentran las ondas de comunicaciones, por ejemplo las de celulares, ¿no? Wi-Fi, Bluetooth, pues todo eso se encuentra dentro de esas ondas que están entre ondas de radio, por ahí pintando con las ondas de televisión, ¿de acuerdo? También tenemos las ondas microondas, ¿no? A veces cuando tú estás escuchando una noticia de último minuto, aparece allí, tenemos una noticia vía microondas, por ejemplo, ¿no? Están emitiendo con esa señal, microondas, ¿ya? Que, como pueden notar, tiene mayor frecuencia que la zona de TV, ¿de acuerdo? Incluso estas ondas microondas también se usan en los hornos microondas, ¿no? Para calentar tu comida, ¿cierto? Esa onda microonda entra en la comida, pero en realidad no es mucho lo que ingresa, ¿no? Logra ingresar a aproximadamente unos 2 milímetros dentro de la comida, ¿no? Pero ¿cómo es que la comida se calienta en su totalidad? Bueno, ya ahí se da una conducción del calor, ¿no? Hay una transferencia de energía por medio de la conducción. O sea, la parte superficial es la que se calienta y eso permite que lo demás se vaya contagiando, por así decirlo, y llegue hasta la parte húmeda. ¿Te habrá pasado de repente que a veces estás calentando tu comida y parece estar caliente, ¿no? Porque parece estar caliente, pero cuando llegas a la parte del centro, ¿no? Está frío, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que el calentamiento total de tu comida no se da por la radiación microondas, sino que se da por conducción, ¿no? La radiación microondas lo que hace es calentar la parte superficial, ¿no? Basándose en las moléculas de agua, ¿no? Ahora, si es una comida que está deshidratada, ahí sí no se puede calentar porque no tendría moléculas de agua, por ejemplo. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces esas son las microondas, ¿ya? Después hablamos del infrarrojo, ¿ya? Del infrarrojo. Hay animales que pueden percibir el infrarrojo. En realidad, todos los cuerpos emiten radiación infrarroja. Tú estás emitiendo en este momento radiación infrarroja, ¿no? Algo, pero no lo ves. Porque el ser humano solamente puede ver este rango, que es la luz visible. Solamente eso puede ver el ser humano, ¿de acuerdo? Otras radiaciones no lo puede ver. Todos ellos son radiaciones, todos ellos son luces, pero no lo podemos ver. Como dije, ¿no? Solamente vemos la luz visible, ¿ya? Ahora, esta radiación infrarroja, como te dije, todos los cuerpos emiten radiación infrarroja y, por ejemplo, las serpientes logran ver, ¿no? La radiación infrarroja, ¿no? Las serpientes pueden ver esa radiación infrarroja. Y justamente por eso que ellas pueden salir de noche a cazar y como ven la radiación roja, pueden notar que hay un ser, bueno, tal vez un roedor por allí, ¿no? Porque ahí obviamente va a haber diferencia con las plantas, va a emitir diferente, va a emitir diferente, eh, digamos, nivel en la intensidad de su luz, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, acá me preguntan, pero los detectores captan ciertas, claro, en realidad cuando también toman fotografías en el espacio, ¿no? Fuera de tierra, también, ¿no? Hacen fotografías, puede ser con luz visible, pueden ser fotografías con el infrarrojo, pueden ser fotografías con microondas, incluso pueden ser fotografías con rayos UV, ¿no? O rayos X. Entonces se pueden hacer fotografías de ese tipo, ¿no? Y obviamente ya se ven otras cosas que normalmente no se logran percibir de forma natural en el caso de los seres humanos, ¿cierto? Entonces sí, hay ese tipo de fotografías. Así es, Raxel. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, muchachos, ahí tenemos el infrarrojo, ¿ya? Luego pasamos a la luz visible. A veces se logra pensar, ¿no? Que cuando uno habla de radiación, dice, uy, ahí hay radiación, entonces uno se asusta, ¿cierto? Pero la luz visible, la luz que viene del sol o la luz que hasta un foco emite, es radiación,
¿no? Hay una radiación ahí, pero es una radiación que no nos hace daño, ¿no? Al igual que las microondas, el infrarrojo, la zona de dirección, ¿no? O las zonas de radio, estamos invadidos de radiaciones en todo momento, pero son radiaciones que no nos hacen daño. Pero a partir de la UV hacia adelante, hablamos de UV, hablamos de rayos X, hablamos de rayos gamma, esas radiaciones sí nos hacen daño, ¿no? Esas radiaciones sí nos pueden dañar. Por eso cuando hay demasiados, cuando estás expuesto demasiado tiempo a la luz solar, entonces hay que protegerse porque de parte de la luz solar viene justamente la luz visible y viene el rayos UV, ¿no? Y la luz visible no tiene por qué preocuparte, pero sí te preocupas de los rayos UV, ¿de acuerdo? Entonces, que son ya, como dije, rayos que sí nos necesitamos, ¿no? Igual los rayos X, ¿no? Cuando sacamos rayos X bueno, te vas al médico y por alguna razón tienes que sacar rayos X, entonces ahí también es una radiación que dañina, ¿no? Pero pues por eso que no es bueno estarse sacando cada rato rayos X, ¿no? A las 500, ahí cuando es necesario, bueno, pero no hay otra opción, pero no es bueno que se haga, porque esas rayos X entran en el cuerpo, atraviesan el cuerpo, y en ese trayecto se encuentran con células y dañan a la célula, ¿no? Lo malo es que esa célula dañada no muere o no deja de existir, sino que simplemente esa célula dañada queda así y crea más células dañadas, ¿no? Con eso se puede crear un tumor, y con el tumor, sabe que también hay un peligro de cáncer. Entonces no es bueno, ya no es bueno ese tipo de radiación, ¿no? Y los rayos gamma que son los más potentes, ¿no? Que vienen del espacio exterior, obviamente, y a ver si cuando sean tormentas solares, por ejemplo, se producen rayos gamma, ¿no? Que fácil que entran a la Tierra, si es que no fuera, porque tenemos un campo magnético, ¿no? Ese campo magnético dispersa esos rayos gamma, ¿no? Entonces, eso permite que esos rayos pues no ingresen, por lo menos directamente a la Tierra, porque si fuera así, no sería posible la vida aquí en la Tierra, ¿no? Muy bien, chicos, entonces ahí hemos hecho una descripción de estas distintas radiaciones electromagnéticas, ¿ya? En lo que es la luz visible, ya la luz visible, si notas acá, te da un rango de frecuencia. Está en el rango de 10 a la 14 Hz a 10 a la 16 Hz, ¿no? Eso es en frecuencia. Y en lo que se refiere a su longitud de onda, bueno, sería 700 nanómetros a 400 nanómetros. Recuerda que hacia la parte derecha estamos bajando la longitud de onda, ¿ya? O también vendría a ser a veces por ahí se puede un poquito alejar de esos valores, no alejar, sino diferir un poco de los valores que hemos puesto, que lo normal, lo clásico es los 700 y 400 nanómetros, ¿no? Pero a veces por ahí se encuentra información que se va a los 750 o a los 380 nanómetros. Entonces, ese sería lo máximo que podría ir un poco, digamos, diferir de los valores fijos que tenemos. ¿De acuerdo? Como también se suele colocar como 7000 Armstrong o 4000 Armstrong. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, eso viene a ser con respecto a estas radiaciones, ¿ya? Ahora, recuerda que la luz visible está compuesta por otros colores, ¿no? Cada color es una radiación también. Entonces, esa composición de estas radiaciones, ¿no? Que comúnmente se suele llamar colores, entonces, van a ser parte de ese visible, ¿no? Y hay un orden, no es que estén, digamos, sin un orden, ¿no es cierto? Entonces, ahí mira el orden cómo está, empieza con rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violeta, y son 6 colores, como puedes notar. Tal vez pensabas que eran 7, ¿no? Pero son 6 colores, ¿ya? 6 colores que componen a la luz visible, ¿ya? A veces por ahí se escucha, ¿no? Los 7 colores de la luz, son 6 nada más. En realidad, Newton fue el responsable de por ahí a veces hayamos escuchado o hemos creído que eran 7, ¿no? Newton fue el que metió un séptimo color. Cuando él descompuso la luz, encontró 6. Y dijo, no puede ser 6, no puede ser 6. Porque Newton era una persona muy religiosa, ¿no? Entonces tú sabes que el número 6 es más luz en la Biblia. Entonces cuando él encontró 6 colores, dijo, no puede ser, no puede ser. Así que le puse el séptimo color, que sería el índigo o anil, ¿no? Que estaría entre el azul y violeta, ¿no? Ahí estaría ese séptimo color que él lo puso, que sabes por qué. ¿De acuerdo?
Muy bien, pero son seis, ¿no? Porque si él, o bueno, si ponemos un color entre azul y violeta, también podría colocar un color entre verde y azul, u otro color entre amarillo y verde, y así sucesivamente, y pondríamos infinitos colores, ¿no? ¿Cierto? Muy bien, chicos. Entonces ya tienes ahí los seis colores de la decomposición de la luz. Y el amarillo verdoso, ¿ya? Color de savia, por ejemplo, eh, es un color que atrae, ¿no? Es una zona, y como dice, una zona de mayor percepción para el ojo humano, ¿de acuerdo? Entonces, si ese amarillo verdoso está en los 550 nanómetros, ¿ya? Está en esa longitud de onda, por si acaso, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. Por otro lado, acá tenemos lo que es el láser, ¿ya? El láser, que son siglas en inglés, significa amplificación de la luz por la emisión estimulada de una radiación. ¿Ya? Eso va a significar. Y este láser es una luz monocromática y coherente. O sea, monocromática que tiene un solo color, ¿no? O sea, vamos a ver láser, el clásico, ¿no? Láser color rojo, ¿no? Lo que usan los punteros, por ejemplo, ¿sí o no? Para señalar, ¿no? Si están haciendo una exposición y con el puntero láser señalan, ¿no? Ahí la exposición. Este es el clásico, ¿no? El color rojo, pero hay otros colores, obviamente, ¿no? Tenemos color azul, verde, entonces encontramos, pero son monocromáticos, ¿no? Y obviamente puedes diferenciar entre lo que es un láser y lo que es una luz normal, porque la luz se dispersa, ¿no? En cambio, el láser va así concentrado, ¿sí o no? Ves ahí la trayectoria de la luz, ¿no? Tal cual lo ves, como si fuera un fluido que está ahí, pues, ¿no? Entonces, eso significa que es coherente, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, eso con respecto a lo que vienen a ser las ondas electromagnéticas, ¿ya? Eso con respecto a las ondas electromagnéticas. Y ahora nos vamos a la parte de óptica, ¿ya? Vamos a ver acá la parte de óptica, ¿bien? Entonces, ahí en la parte de óptica, sabemos que nos encargamos de estudiar la luz y, bueno, los fenómenos de la luz y la visión, que también tienen que ver mucho con la luz, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que justamente vemos en la parte de óptica. Ahora, la luz, ya hemos comentado, es una radiación electromagnética, estamos hablando de la luz visible, ¿no? Y que ha sido, digamos, un elemento, digamos, curioso, porque muchos científicos han intentado estudiarla, han intentado conocerla, ¿no? Pero también ha generado riñas, ¿no? Entre esa riña está, por ejemplo, la que se estudió entre Isaac Newton y Christian Huygens, ¿no? Isaac Newton tenía en mente que la luz estaba formada por corpúsculos, ¿no? Él pensaba que la luz estaba formada por pequeñas partículas, ¿de acuerdo? Pero Christian Huygens decía que el comportamiento o la luz simplemente era un fenómeno platónico, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos un comportamiento corpuscular y un comportamiento ondulatorio, ¿no? Entonces había esa riña en esos tiempos, ¿no? Algunos defendían a Newton, otros defendían a Christian Huygens. Pero sin embargo, Albert Einstein nos dice que el comportamiento real de la luz es igual, ¿no? O sea, tiene el doble comportamiento. Algo así como que es bipolar, por así decirlo. ¿Cierto? Así que ten cuidado con la luz. Ten cuidado con la luz. Bueno, muy bien. Vamos a ver acá, muchachos, cuáles son los fenómenos. Ya, el primer fenómeno que vamos a ver es la reflexión. Ya, es la reflexión. ¿De acuerdo? Gracias a la reflexión tú puedes observar tu entorno. Gracias a eso tú observas el entorno, ¿no? Este, ¿Qué sucede? Viene un rayo, ¿no? Viene un rayo de luz, llega a un cierto punto y luego rebota en tus ojos. Cuando llega a tus ojos, ahí es donde justamente tú logras percibir, ¿no? El objeto, o logras percibir el color, ¿no? Porque en realidad el color, ya que el color va a depender también de la fuente, ¿no? ¿Acaso, no? Entonces, uno a veces piensa que los objetos tienen colores, y en realidad los objetos no tienen colores. El color viene de la fuente, o depende de la fuente. El ejemplo clásico, si tú te pones un polo blanco y estás, bueno, aquí en un día como el que tenemos, día soleado, y el polo tú lo ves blanco, o la gente lo ve blanco, bueno, es blanco, ¿cierto? Porque justamente está en esta fuente donde se emite una luz natural, ¿no?
Pero si nos vamos a un lugar donde se emite una luz azul, por ejemplo, entonces tu polo ya no va a ser blanco, va a ser azul. Tú lo vas a ver azul, la gente lo va a ver azul. Tu polo es azul, ¿cierto? Porque depende de la fuente, ¿no? O no vamos a otro lugar donde el polo se ve rojo, porque la fuente es roja, la luz roja. Entonces, el polo cambió de color, ¿ves? No es que sea blanco, no es que sea azul o no es que sea rojo, sino que se ve de esa forma porque depende de la fuente, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces ya saben, los cuerpos no tienen colores. Los colores van a depender de la fuente. Chicos, aquí tenemos los rayos. Ya tengo el rayo incidente y tengo el rayo reflejado. Ya, rayo incidente, rayo reflejado y tengo la recta normal. ¿Sí? La recta normal porque forma 90 grados. Ahora, el rayo incidente con la recta normal, ahí forma un cierto ángulo que se llama el ángulo de incidencia. Y el rayo reflejado con la recta normal también forma un ángulo que es el ángulo de reflexión, ¿no? Ahí tienen los nombres de cada uno de ellos, ¿ya? Y ahí vamos a pasar a las leyes, ¿no? Las leyes de la reflexión. La primera ley simplemente nos dice que el radio incidente, recta normal y radio reflejado van a pertenecer a un mismo plano. Eso te dice la primera ley de la reflexión, ¿no? Acá tú notas que estos tres rayos, bueno, o sea, tres líneas que vemos acá, rayo incidente, recta normal y rayo reflejado, pertenecen a un plano. No va a pasar que tiene rayo incidente, recta normal y el rayo reflejado salga del plano. En este caso la pantalla sería el plano, ¿no? Entonces no va a pasar que sale de ese plano, ¿ya? Por si acaso. Y la segunda ley nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión, ¿ya? Esta ley se cumple en cualquier reflexión, ya sea especular o ya sea difusa, se cumple en cualquiera de ellas. ¿De acuerdo? Una reflexión especular es aquella cuyos rayos incidentes son paralelos y sus rayos reflejados también son paralelos. ¿De acuerdo? En el caso de la difusa, tienes rayos incidentes paralelos, pero sus rayos reflejados ves que ya no son paralelos. ¿Sí o no? Esto se da en superficies rugosas, ya que la reflexión especular, ¿ya? O regular, se da en superficies lisas, ¿ya? Muy bien. Ten en cuenta que las leyes de la reflexión se cumplen ya sea en la superficie, o mejor dicho, ¿no? En una reflexión especular o en una reflexión lisa. O sea, superficie lisa o superficie rugosa. Porque por ahí uno puede pensar, no, en la reflexión difusa no se cumple la ley, ¿no? Porque, bueno, da la impresión de que no, porque cómo los ángulos pueden ser iguales. Sin embargo, sí, sé que cuando es una superficie, digamos, rugosa, entonces hay quiebres, ¿no? Entonces, en esos quiebres es donde justamente se logra ver ese cumplimiento de las leyes de la reflexión. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, ahí se sería con respecto al tipo de reflexión. Y acá nos vamos a los espejos, ¿ya? En los espejos, muchachos, ahí tú puedes notar que hay un espejo plano, ¿ya? Donde tenemos un observador y un objeto, ¿no? En este caso una botella. Y esa botella, ahí vemos que se ha formado una imagen de esa botella, ¿cierto? Se ha formado la imagen de esa botella, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que nos interesa cuando tenemos un espejo plano? Bueno, nos interesa saber que las distancias, mira, acá está la distancia objeto y tengo la distancia imagen, ¿ya? De O, distancia objeto, de I, distancia imagen, ¿no? Así como también podemos tener acá, ¿ya? Ahí tenemos los tamaños, ¿sí? El tamaño del objeto y el tamaño de la imagen, ¿no? Aquí tenemos eso, ¿ya? Ah, mira, acá, por acá, tenemos, mira, bueno, estamos por acá, ¿no? Ya ahí teníamos.
Ya, ahí tienes esta parte. Y te decía que tenemos la distancia objeto y distancia A, ¿no? Chicos, lo que nos importaba era saber que la distancia del espejo al objeto, era la misma distancia del espejo al mar. Ya, es la misma distancia. Así como también son iguales sus tamaños. El tamaño del objeto es igual al tamaño del imán. ¿No? Entonces, esas dos cosas tienes que mantener cuando trabajes con espejos planos. ¿Ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Y las líneas que tú trazarías, ya, la línea que vas a trazar cuando tengas que trabajar con espejos planos, sería justamente esta, ¿no? La que es el rayo reflejado con su proyección, ¿no? Mira, acá tú ves la línea punteada, que sería la proyección de los rayos reflejados. Ya, eso es lo que nos interesa. Ya, eso nos interesa. No tanto interesa el rayo incidente, no es tanto su importancia, pero sí de los rayos reflejados y su prolongación, ¿no? Donde puedes ver que ahí se formaría un triángulo, por ejemplo, ¿no? Y si quisieras calcular alguno de esos elementos, bueno, podrías hacer una semejanza. Aplicas tus amplios conocimientos de geometría, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien, chicos. Entonces, eso es lo que tenemos que manejar en los espejos. Recuerden que un espejo son superficies planas que son altamente reflectantes y también bastante pulidas, ¿no? Un espejo tiende a ser una superficie lisa, ¿ya? ¿De acuerdo? Y al ser una superficie lisa o tener la tendencia de ser superficie lisa, obviamente pues se cubrirán reflexiones regulares, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Entonces, eso con respecto a estos espejos planos. Por acá una propiedad, mira, si colocamos un objeto entre dos superficies planas, que pueden ser espejos, ¿no? Entonces te piden cuántas imágenes se forman, ¿no? No sé si tú, tú debes haber observado, cuando tú te pones un espejo adelante y te pones un espejo atrás, entonces vas a ver infinitas imágenes tuyas, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, algo así sucedería cuando esos espejos forman un cierto ángulo, ¿no? Si forman un cierto ángulo, entonces se van a producir cierta cantidad de imágenes, ¿no? ¿Y eso cómo se calcula? Aquí está. 360 sobre el ángulo menos uno, va a ser menor o igual a n, y ahora sería 360 sobre el ángulo, ¿no? Está en ese rango, ya en ese rango vas a encontrar. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, el ángulo fuera 60 grados? Entonces tú reemplazas, sería 360 entre 60, te queda 6, y 6 menos 1 son 5. Y de otro lado te queda 6. O sea, vas a tener entre 5 y 6 número de imágenes. ¿Con cuál te vas a quedar? Bueno, como son imágenes completas, lo que tú quieres, entonces acá pondrías, si está entre 5 y 6 son 5 imágenes completas y la sexta sería parte de la imagen, ¿no? Sería una fracción de la imagen completa, por eso que está entre 5 y 6, ¿no? A esta izquierda, ¿ya? Muy bien, listo. Entonces, eso con respecto a los espejos planos, muchachos. Eso con respecto a los espejos planos. Ahora, si hablamos de los espejos esféricos, ¿no? Llámese así, el convexo, el cóncavo, ¿cierto? Entonces, ahí, bueno, son superficies altamente refractantes, bastante pulidas, ¿cierto? Pero en este caso, eh, son parte de un total, son parte de una esfera total, o simplemente, pues, es lo que queda de una esfera, ¿no? De un casquete esférico, ¿ya? ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Acá te dicen, para tener buenas imágenes es necesario que alfa sea pequeño, ¿no? Te dice. Bueno, entonces, ahí vas a notar cómo está la formación, ¿no? Ese casquete se está formando a partir de un ángulo que debe ser menor o igual a 20 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, listo. Vamos a ver qué más tenemos, muchachos. ¿Qué más tenemos? Mira, ahí están los tipos de espejos, ¿no? El espejo cóncavo convergente y tenemos el espejo convexo o divergente, ¿no? Mira, la importancia de esos rayos. Ahí puedes ver, por ejemplo, en el espejo cóncavo,
los rayos paralelos, ya, los rayos paralelos, que son horizontales, llegan al espejo y rebotan, ¿no? Rebotan por un punto, ya, rebotan por un punto. Ese punto se llama foco. Y como ese foco se ha generado por la prolongación, no, se ha formado por los propios rayos reflejados, no por la prolongación, sino por los propios rayos reflejados, entonces a ese punto se le llama foco, ¿ya? Es el punto de intersección de los rayos reflejados. Y, y como se ha formado por los propios rayos, por eso es también conocido como un foco real, ¿ya? También se le llama foco real. En cambio, mira lo que pasa con el espejo convexo o divergente, ¿no? Viene el rayo paralelo al eje focal y al rebotar, se va alejando, ¿cierto? Al rodar se aleja, acá también se aleja. Entonces ellos nunca van a coincidir, eso, ¿no? ¿Cierto? Pero si tú prolongas los rayos reflejados, entonces ahí sí. Mira, si prolongas los rayos reflejados, ves que ahí coinciden en un punto. Ya a ese punto también se da foco. Pero como es un punto formado por las prolongaciones de los rayos reflejados, pues como es formado por las prolongaciones, se le conoce como foco virtual, ¿ya? Se conoce como foco virtual, muchachos. ¿De acuerdo? Muy bien. No es recomendable, ¿ya? No es recomendable que quieras hacer una separación de zona real, zona virtual, no. No, no, eso no es recomendable, ¿ya? Lo que sí tienes que manejar es el hecho de que si se juntan en un solo punto, ya, si se juntan en un solo punto, es el foco, ¿de acuerdo? Y nada más. Ya chicos, vamos por acá, entonces vamos por acá. Vamos con los elementos de un espejo esférico. Mira, ahí tienen los elementos. Ahí puedes ver, por ejemplo, cómo se forma la imagen, ¿no? Mira, hay un rayo acá, hay un rayo. Ese rayo que llega hacia el espejo y rebota por el foco, ¿no? El otro rayo va directo por el centro, y donde se juntan esas líneas, ahí graficas tu imagen, ¿no? Como puedes notar, ahí la imagen, por ejemplo, ha salido una imagen real, porque está justamente formado por los propios rayos, los propios rayos reflejados. Y acá puedes notar también que esa imagen, aparte de ser una imagen real por haberse generado por propios rayos reflejados, es una imagen invertida y de menor tamaño, ¿cierto? Entonces, esas son las características que te van a pedir en el caso de espejos esféricos, ¿no? ¿De acuerdo? Una gran probabilidad que te pregunten sobre ello. Así que tienes que manejar bien, tener en cuenta bien los conceptos, ¿no? Cada uno de los elementos que se van a trabajar, ¿ya? Muy bien. Entonces, aquí la distancia focal, muchachos, la distancia focal puede ser positiva o negativa, ¿no? Va a depender, ¿ya? Va a depender, en la ecuación debe salir el signo, ¿no? O tal vez te dicen que es un espejo eh, convexo, ¿cierto? O te dicen un espejo cóncavo, pues ya con eso tienes la información de que la distancia focal va a ser positiva o va a ser negativa, ¿cierto? Pero hay que tener en cuenta esos detalles, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ya la distancia focal, que ya sabes, ¿no? Positivo si es espejo cóncavo, negativo si es convexo. Tengo ahí la distancia focal, que es la mitad del radio. También es importante que manejes, o sea, siempre que te den radio, te van a dar la distancia, o te están dando la distancia focal, ahí la forma de secreto, ¿no? ¿De acuerdo? Porque está ahí la información, ¿no? Siempre es que manejes la teoría, ¿ya? Muy bien. Entonces, ahí también puedes notar que están las distancias, y O, ¿ya? Son las distancias que vamos a tener que poner, que colocar, ya sea desde el vértice, porque mira, tenemos ahí el vértice, tienes el vértice del espejo, tienes el foco, que ya sabes que es el foco, y tienes el centro del cuerpo, ¿no? Obviamente, a partir del centro se genera el radio, ¿no? Y si el gran radio te está dando distancia focal, como lo hemos visto, porque la distancia focal es la mitad del radio, ¿ya? Tienes también del vértice hacia el foco, del vértice a la imagen y del vértice hacia el objeto.
Ya tienes ahí esas instancias que son usadas en la ecuación de Descartes o de los focos conjugados. ¿Sí? Muy bien, chicos. ¿Hasta ahí todo claro? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Todo bien? Así que chicos, chequen. ¿Todo bien, muchachos? Pregunten, pregunten o manifiéstense. Manifiéstense, muchachos. Todo claro. Excelente, muy bien. Ya, chicos. Muy bien, muy bien. Sigamos entonces. Ahí está. Si nos hablan del aumento, ya se llama aumento lineal o también conocido como magnificación. ¿Ya? ¿Cómo lo calculas? Ahí está el cálculo, mira, menos y sobre dos. ¿Ya? El aumento, ya el aumento va a ser positivo si es que la imagen es derecha. ¿Ya? Y el aumento sería negativo si es que la imagen es invertida. Pero eso sale en la misma ecuación. No es que tú lo vas a colocar, sale en la misma ecuación. ¿Ya? Ya te comenté sobre esa propiedad, que el tamaño de la imagen es el tamaño del objeto como distancia imagen es a distancia objeto. ¿No? ¿De acuerdo? Ahí está. Y bueno, ahí también tienes una expresión de que la magnitud, ¿ya? La magnitud va a ser mayor a uno si es que la distancia imagen es mayor que la distancia objeto. ¿No? Va a ser igual a uno si es que la distancia imagen es igual a la distancia objeto y va a ser menor a uno si es que la distancia imagen es menor. Y eso va a significar que tal vez este, uno puede darse cuenta a partir del aumento, uno puede darse cuenta de qué tipo de imagen está formando, ¿no? Bueno, muy bien, chicos. Acá seguimos. Ahí mira, ahí puedes ver los otros casos, ya los casos que se dan del espejo, ya sea cóncavo o ya sea convexo, ¿no? Ahí puedes ver en el primer caso que vemos allí, el caso uno, que que el objeto está detrás del centro, ¿no? Entonces mira cómo se forma la imagen. Mira qué rayos han colaborado para ese esquema, ¿no? Sería el rayo que es paralelo al eje focal y el rayo que va directo hacia el centro. ¿Ya? Esos dos rayos han colaborado para el esquema. Entonces, ahí vamos a formar la imagen, que sería una imagen virtual, ¿ya? ¿Cierto? Imagen virtual. No, no, imagen real, porque está formándose con los mismos rayos reflejados, es una imagen real, ¿ya? Y siempre que sea real, muchachos, siempre que sea real, ¿ya? Siempre que sea real, siempre va a ser invertida, no olvides eso, siempre que sea real va a ser imagen invertida. Y en este caso particular, esa imagen es de menor tamaño que el objeto, ¿ya? Ahora vamos a colocar a ese objeto en el propio centro. Mira, trazas una paralela, se refleja por el foco. Trazas la que se refleja por el foco y sale bueno, sale de forma paralela, ¿no? Y ahí puedes notar, mira, ahí tú puedes notar que bueno, la imagen sigue siendo real porque sigue formándose por los propios rayos, ¿de acuerdo? Es invertida, siempre que sea real tiene que ser invertida, y los tamaños son iguales, ¿ya? Los tamaños son iguales, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos. El otro caso, el tercero, ya el tercero, ahí está el tercer caso, hemos puesto entre centro y foco, y si lo pones entre centro y foco, mira, trazando los rayos, paralelo, se refleja, paralelo, se refleja, ¿cierto? Entonces, ahí notas que la imagen sigue siendo real, sigue siendo invertida, siempre hay que generar invertida, como ya te comenté, pero el tamaño ya cambió, ¿no? Entonces sería de mayor tamaño. Eso es. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Mira, recuerda que estamos acercándonos hacia el espejo, ¿no? Empezó por atrás con una pequeña imagen, ¿no? ¿Cierto? Y conforme nos hemos ido acercando, esa imagen ha ido creciendo, creciendo, creciendo. Pero cuando se ha colocado al objeto en el foco, esa imagen se dispersa, porque los rayos son paralelos, ¿no? Y uno dirá, "¿Y entonces, ¿dónde se van a cruzar esos rayos si son paralelos? Nunca se van a cruzar, ¿no? ¿Cierto? Es lo que normalmente diría.
Pero hay una- como un axioma en geometría, ¿ya? Donde dicen que las rectas paralelas se cruzan en el infinito. O sea, si bien estos rayos que son paralelos se van a cruzar en el infinito. Y el tamaño del tamaño, digamos, de esa imagen se infinita, entonces que no se logra notar, no se logra ver, no se logra percibir, ¿ya? Muy bien, entonces ese sería el caso 4 colocando la distancia, bueno, colocando el objeto en la distancia en el foco. El otro es cuando lo colocas entre foco y vértice del espejo, ¿no? Ahí mira cómo son los rayos, ahí sí ahí sí como pueden ver, es notorio, ¿ya? Cómo se ha formado la imagen, es una imagen virtual, ¿cierto? Imagen virtual porque se forma por las provocaciones. Es una imagen virtual, tiene mayor tamaño, ¿cierto? Tiene mayor tamaño. Y y bueno, está derecha, pues no tiene aquí, está derecha, ¿ya? Ese es el único caso de cóncavo en lo que se refiere, ya en lo que se refiere a la creación de imagen, ¿ya? En el caso de las 6, ya, en el caso de las 6, es un convexo, como puedes ver. Los rayos normalmente llegan a la superficie y se refleja, pues no se está reflejando por aquí, ¿de acuerdo? Y lo que tú vas a juntar son sus prolongaciones. Por eso que la, este, por eso que ahí tú ves que esa imagen, ¿no? Se está formando con las prolongaciones, ¿cierto? Y si tú quieres colocar sus características, ¿de qué diría? Pues, una imagen virtual de menor tamaño y además de derecha, ¿no? Siempre que sea virtual va hacia derecha. Entonces, hay notas que tanto en el espejo cóncavo como en el convexo se están formando imágenes virtuales, pero la diferencia está en que en el cóncavo la imagen es virtual, pero de mayor tamaño. En cambio, en el convexo la imagen es este, también virtual, pero de menor tamaño. ¿Ya? Entonces, así puede ser la diferencia. Muy bien, chicos. Ya está. Entonces, eso vendría a ser en lo que respecta, ya en lo que respecta a la parte de óptica, ¿no? Que es la primera parte, porque también hay la otra de lente. Ya, chicos, ¿alguna duda, pregunta, consulta, comentario, algo que quieras compartir tal vez? ¿Todo bien, chicos? ¿Todo claro? Todo claro, todo claro. Listo, entonces nos vamos a los problemas. Ya, vámonos a los problemas, muchachos. Muy bien, vamos a cambiar de diapositiva, ¿ya? Ya, muchachos, ahí tenemos entonces, ahí tenemos, ¿sí lo ves, no? ¿Ves la número uno? Observa, 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 ¿lo ves o no lo ves? Muy bien, chicos, muy bien, excelente. Wow.
ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, dice la uno la D. A ver, vamos a comprobar. Dice. Solo se propaga en el vacío. Solo se propaga en el vacío, dice. A ver, a ver, a ver. Dice falsamente, no es cierto. Claro, eso sería falso, se propagan en el vacío, ¿ya? Pero dice solo, claro, no solo, sino que también se propagan en un medio. Así que está bien. Eso sería falso. Acá te dice, en cualquier medio viajan con una rapidez igual a 3 por 10 a la 8. Eso también sería falso, ¿sí o no? Porque en cualquier medio no, solamente en el vacío se propagan con esa rapidez. Y la 3 dice, la longitud de la onda es inversamente proporcional a su periodo. Dice, ¿no? La longitud de la onda es inversamente proporcional a su periodo. Ah, chicos. Bueno, sabemos que la longitud de la onda, ya la longitud de la onda con el periodo van a ser directos, ¿no? Porque la longitud de onda es inverso con la frecuencia. Ustedes saben que la frecuencia con el periodo son inversamente proporcionales, ¿no? ¿Cierto? Entonces, muchachos, eso también sería falsa, ¿no? Eso significa entonces que quedó todos o todas. Todos o todas, muchachos. Ya está, muy bien. Entonces quedó la clave de deuterio, ¿no? Y eso quieren ustedes, ¿no? Clave de deuterio. Muy bien, excelente. Muy bien. Ya está. En el caso de la 2 te dice, ¿cuál es tu respuesta? Con respecto a las ondas electromagnéticas, ¿cuál es tu respuesta? A ver, ¿qué han puesto? ¿Qué han puesto? Clave boson. ¿Está? Creo que dijeron las dos nadie. Uy, uy. A ver. Ahí te dice, ¿está formado por el campo eléctrico y magnético perpendiculares en fase? Claro que sí. Sería verdadero. Las ondas ultravioletas son de menor frecuencia que las ondas de radio. Falso, ¿no? Las ondas ultravioletas son de mayor frecuencia que las ondas de radio. Es falso también las ultra. Este, la red dice, las ondas de rayo gamma corresponden al espectro luminoso, muchachos. ¿Qué dicen? ¿Verdadero o falso sería la 3? Falso, ¿no? O sea, al espectro luminoso se refiere pues al espectro de luz visible, ¿no? ¿Pertenece a la luz visible? No, no pertenece a la luz visible, ¿cierto? Está fuera de la luz visible. Entonces sería verdadero, falso, falso, ¿no? O sea, clave sería bosón. Eso dice muy bien, chicos. Eso es, eso es. Muy bien, muy bien. Vamos con la número 3. A ver, Ernesto dice, respecto al espectro electromagnético, ¿cuál de las siguientes proposiciones son falsas? Dice que la radiación infrarroja está conformada por ondas de mayor frecuencia que la radiación visible. Dice, muchachos, la radiación infrarroja está conformada por ondas de mayor frecuencia que la luz visible. El infrarrojo está, el infrarrojo
está antiosión, ¿cierto? Entonces no va a ser la mayor frecuencia. Ya, muy bien, sería falsa la primera. La siguiente sería, el color azul tiene una mayor longitud de onda que la del color rojo. ¿Qué dicen, muchachos? Color azul tiene mayor longitud de onda que el color rojo. Ajá, falso, ¿no? Y la 3 dice, los rayos gamma tienen la frecuencia más alta que la radiación. Esto sí es verdadero, ¿no? Claro, muy bien, sería clave electrón, muchachos. Clave electrón unido serían los falsos. Unidos serían los falsos. Ya está, muchachos. Vamos por otro caso. Vamos por la 4. La 4 dice, a ver, si se compara la longitud de onda de los diferentes colores del espectro visible, ¿cuál de las siguientes proporciones correctas se responde a la longitud de onda? A ver, chicos, ¿cuál es correcto? ¿Cuál es correcto? La clave cerebro. A ver, la clave cerebro te dice que uno y 3 son los correctos, ¿no? A ver, rojo, mayor longitud que el amarillo, mayor que el azul. Claro, muy bien. En la 3 dice que la longitud de onda del azul es, bueno, el rojo mayor que el naranja, mayor que el azul. Claro, está bien. En cambio, la 2 cumple o no cumple. Violeta mayor que el verde, mayor que el naranja. No, pues eso sí, no, ¿no? Ese es recontra falso. Entonces, muy bien, sería 1 y 3. Ya está, muchachos. Vamos entonces con el número 5, ¿sí o no? Vamos con el 5. Aquí tenemos la 5. Tenemos otra vez. Tenemos más teoría, chicos. ¿Qué ha marcado? ¿Qué ha marcado la 5? A ver. Checa, checa, 5. E de electrón. O sea, todas falsas o todos falsos. ¿Cómo es, muchachos? ¿Todas o todos? A ver, dice, las ondas de radio son de mayor frecuencia que las ondas microondas. Falso, pues muy bien, sería falsazo. Dos, las ondas visibles son de mayor longitud de onda que las microondas. Ajá, falso, ¿no? Son de menor longitud de onda. Tres, las ondas de televisión son de menor longitud de onda que los rayos ultravioleta. Falso, enseguida. Todo eso viene a ser falso, pues, chicos. Todos o todas, entonces. Todos o todas, muchachos. Bien, ya está. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, muchachos? ¿Por qué están renegando por ahí? ¿Alguien renegaba por ahí? A ver, veamos. Antimateria. Muy bien, chicos. Ya, vamos a ver acá. Observa un momento, por favor. Mira, cambia la corneta. A ver, dale un toque.
Ya chicos, ya está, ya encontré mi lápiz. Ahora sí, ya vamos a ver muchachos. A ver, ya estamos a las 6, ¿no? Ya 5 ya estuvo. Después vamos a las 6, chicos. A ver, en las 6 te dice, tres espejos claros están dispuestos como se muestra en la figura, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a ver, muchachos. A ver, ya mira, aquí en la figura vamos a calcular el ángulo de reflexión, ¿no? En el tercer espejo, o sea, aquí, ¿ya? Entonces lo que voy a agarrar es, vamos a hacer lo siguiente, ¿ya? Vamos a hacer lo siguiente. Acá ponemos, ya, acá ponemos esto de aquí, acá ponemos esta línea, ya, ahí está la línea, y ahora vamos a colocar la ¿no? Están pidiendo cuánto vale eso, ya, vamos a ver muchachos, ahí vamos a colocar, ya chicos, entonces aquí ponemos, mira, si este ángulo vale el alfa 60 grados, que es el ángulo de reflexión, entonces sí o no que acá sería, sí o no que aquí, mira, aquí sería o no sería, aquí sería o no sería 30 grados, ¿sí o no? ¿Cierto? Ahí sería 30 grados. Y si acá vale 30, acá también sería 30, ¿sí o no? ¿Cierto? Y como acá vale 30 y el ángulo beta vale 70, entonces acá tiene que ser 40, ¿cierto? Si acá es 40, acá también será 40. Y si acá es 40 y acá es 50, ¿cierto? Porque suman 90 grados, acá también será 40 grados. Y si esto vale 40, este es el ángulo que te están pidiendo, el ángulo de reflexión. Ah, entonces ese ángulo de reflexión estaría quedando 40. Y, vamos, y nada más, ¿ya? Vámonos con la número 7, ¿no? Ahí está la número 7. Y acá te están diciendo calcular el ángulo que están formando el rayo incidente con el último rayo reflejado. O sea, lo que te piden es esto, mira, te están pidiendo esto de acá, te están pidiendo, ¿ya? Esto de acá, ese es tu X. Muy bien, chicos, pero mira, si aquí vale 37, entonces acá tú puedes colocar una recta, mira, ahí podemos colocar una recta normal a esta superficie, ¿cierto? Acá colocamos una recta normal. Y sí o no que esta recta normal a esa superficie, sería o no sería paralelo a esta línea que está por acá. Lo que significaría que esto valdría 37 grados, ¿sí o no? ¿Cierto? Eso vale 37 grados. Y si aquí vale 37, acá también sería 37, porque el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Y todo esto sería 74, ¿no? ¿Sí o no? 74. Ahora, si aquí vale 37, acá también sería 37, ¿sí o no? Por la famosa Z. Acá vale 37, acá también sería 37. Y acá sería entonces, acá sería 106, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Ya está, 106 gramos. Y sí o no que si esto vale 137, acá sería 53, acá sería 53, y acá también sería 53, sí o no. Chicos, entonces esto de acá vendría a ser también 74, ¿sí o no? Muy bien, y tú sabes que en un
un cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos debe ser 360, ¿no? ¿Sí o no? Ah, entonces eso significa que esto sería 106. Y si esto vale 106 sería que x más 106 debe ser igual a 70, bueno, a 180, pues, ¿no? 180 grados. O sea, significa que x sería 74. Listo, chicos. Ya está. Eso vendría a ser entonces nuestra solución, ¿cierto? Ya está. Bien, vámonos con el siguiente, chicos. La número 8. La número 8, mira, ahí te están diciendo en la número 8. Bien. A ver, aquí en la número 8, te piden la X, ¿sí o no? Te piden la X, muchachos. Entonces ahí tú puedes graficar, pues, ¿no? Porque ahí tú puedes colocar, ya, ahí tú puedes colocar acá por ejemplo, puedes colocar el rayo, ¿no? Tiene un rayo, sería este rayo de acá. De acá viene un rayo hacia el espejo y de ese espejo, ya de ese espejo, pasa hacia dónde? Pasa hacia la cámara fotográfica, ¿no? Ya, y de aquí pasa a la cámara fotográfica. Entonces por acá ponemos, aquí, ya, aquí pasa la cámara fotográfica, pero por acá. Ya está, chicos. Así sería la trayectoria, ¿sí o no? ¿No? De ese rayo de luz, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer aquí es colocar esta recta, ya colocamos esta recta por acá, colocamos esta recta por acá, ahí está, listo. Y como sería una recta normal, eso va a significar, ya, eso va a significar, ya, que le vamos a colocar allí, ahí vamos a colocar el ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión, ¿sí o no, chicos? ¿Cierto? Eso le vamos a colocar, ¿ya? Muy bien. Ahí está. Muchachos, ahí le ponemos, vamos a colocar. Ya chicos, entonces ahí mira, ahí le pones ese valor. Mira, tú sabes que el espejo vale 1 metro, ¿sí o no? ¿Cierto? Es, el espejo vale 1 metro y ese torre vale 31 metros. Ah, entonces eso va a significar, ya, eso va a significar que vas a tener que hacer una semejanza, ¿sí o no? Ya, ahí vas a hacer una semejanza, ¿ya? Así, está. Tenemos,
chicos, a ver. Ya, bueno, acá te decía, ¿no? Acá te decía esta parte. Acá te decía, acá tenemos el 1 metro y acá tenemos también 1 metro. Y acá tenemos el 31, pero acá sería 30, ¿no? Y como acá tenemos, mira, como acá tenemos los mismos ángulos que sería alfa, y acá también le ponemos alfa, y acá también sería alfa, chicos, ¿sí o no? Que aquí vas a colocar X, mira, esta X es a 1, ¿cierto? X es a 1, como bien, ¿no? Ojo, mira, aquí tienes el X más 58, ¿no? X más 58 sería ese cateto adyacente sobre el 30, ¿sí o no? Y ya está, listo. Y bueno, ahí operas y eso te va a quedar ¿cuánto? Dos, ¿no? ¿Sí o no, chicos? Ahí te queda dos, ¿ya? Nada más. Ahí marcas tu dos. Ya está, chicos. Vamos a ver, mira la número 9. ¿Qué salió la 9? ¿Salió o no salió la 9? ¿Qué sale la 9, chicos? Checa la 9B. Ya, mira. Ahí, en la 9, bueno, igual, ahí si tú trazas esta línea, mira, si tú trazas esta línea de acá, te vas hasta aquí, esta línea, ¿cierto? Chicos, ¿sí o no que este ángulo sería de 30 grados? ¿Ya? Ese es 30 grados y acá también sería 30 grados. ¿Sí o no? ¿Por qué 30? Porque acá tenemos 10 y tenemos 10 raíz de 3, ¿no? ¿Y te acuerdas de esa propiedad de la bisectriz? ¿Te acuerdas de la propiedad de la bisectriz? ¿Sí o no que aquí también tendrías el mismo valor, ¿no? Ahí mira. Si esto vale 10, acá también sería 10. ¿Listo? Y sí o no, como te están pidiendo de la distancia del objeto hasta su imagen, ya, entonces por acá colocas la imagen, ya por acá puedes colocar la imagen, ¿cierto? Por acá colocas la imagen, ahí estaría la imagen. Chicos, si esto vale 10 centímetros, acá también sería 10, ¿no? Porque esa es la propiedad del espejo plano. O sea que la distancia del objeto hacia la imagen, esa distancia del objeto hacia la imagen, ¿sería o no sería 20 centímetros? ¿Sí o no, chicos? Ya está, pues, ahí sería 20 centímetros, ¿ya? Y nada más. Vamos a ver el siguiente. La 10 que salió, muchachos. ¿Qué salió la 10? ¿Qué salió la 10? Ahí vamos a marcar verdadero o falso. ¿Qué has marcado? A ver. Checa, checa, checa. La 10D. A ver, 10D. Dado, criterio. Muchachos, dicen los espejos cóncavos siempre producen imágenes reales. No, pues no. También se pueden formar imágenes virtuales. Entonces, eso sería falso. Los espejos convexos siempre producen imágenes virtuales. Claro que sí, lo vimos en la parte teórica. La 3, cuando el objeto se encuentra sobre el centro de curvatura de un espejo cóncavo, la imagen se caracteriza mediante m igual a -1. Recuerda que la magnificación es menos y sobre o sí o no. Chicos, pero cuando el objeto está en el centro de curvatura, sí o no que la imagen se forma allí mismo, ¿no? O sea que la distancia objeto y la distancia imagen son iguales. Y como la imagen es una imagen virtual, mejor dicho, una imagen real, entonces esa ahí sería positiva. O sea, es como si colocarías un menos K sobre K. Y eso te queda -1. O sea que eso sería verdadero. Entonces ahí marcas tu respuesta y sería falso, verdadero, verdadero sería nuestra de sí o no, muchachos. Ya, ahora sí, muy bien. Vamos con la 11. En la 11 te dice un objeto es colocado a 15 centímetros de un espejo esférico obteniéndose, acá la 11 se nos dice muy bien. Imagen, ¿no? Una imagen invertida con aumento de energía, chicos. Si el aumento, mira, si el aumento, acá ponemos el aumento es de -3 y eso sabemos que se calcula menos y sobre O. Entonces esto dice que te da -3, ¿no? ¿Cierto? Eso significa entonces que el menos con el menos se va y te estaría quedando que la I sobre la O está en la relación de 3 a 1, ¿sí o no? ¿Cierto? De 3 a 1. Ahí está, chicos. Ahora, es una imagen invertida. Al ser invertida es una imagen real, ¿sí o no? O sea que se considera positivo, ¿no? Y como el objeto es colocado a 15 centímetros, entonces la O es como 1K y la I es como 3K.
Eso significa entonces que la I sería 3 veces lo que vale la distancia objeto. O sea que la I sería 45 centímetros. ¿Sí o no? Muy bien. Y con esa I y con esos datos que tienes allí, podemos ya marcar, ¿no? Dice, ¿la imagen de objeto es virtual? No, no, la imagen es real porque es una imagen invertida. Entonces, muchachos, esto sería falso. Dice, la imagen está a 45 centímetros, verdadero. Y el espejo es cóncavo. Bueno, si es una imagen invertida, es una imagen real, tiene que ser un espejo cóncavo, porque si fuera convexo no podría ser una imagen real. Entonces, esto es verdadero. Falso, verdadero, verdadero. Claro, sería clave cerebro, chicos. La clave cerebro. Vamos con la 12. Mira la 12. ¿Qué es la 12? ¿Sacaste la 12 o no? Sacaste la 12. Dice, un objeto se encuentra ubicado, ya un objeto se encuentra ubicado a una distancia de 30 centímetros con respecto a un espejo esférico cóncavo. Muchachos, el objeto se encuentra ubicado. ¿Se te han dado la O, sí o no? Te han dado como dato la O. La distancia objeto vale 30 centímetros. Y dice que el espejo esférico de 30 centímetros de radio. Pregunta, si su radio vale 30 centímetros, ¿sí o no que su distancia focal sería 15, no? ¿Sí o no, chicos? Ya está. Y te piden cuál sería el radio de curvatura si se desea tener una imagen con una distancia igual a la quinta parte de la distancia de la imagen entre el caso inicial. Muchachos, si ya tenemos la O y la F, puedes usar o no fío. Y si usamos a fío invertida, ¿no? Si usamos a fío invertida, ahí está. Sí o no que al momento de reemplazar sería 1/15, ya 1/15 es igual a 1/i. La I vamos a calcular, le ponemos I1 más 1/O, pero la O sería 30, ¿no? ¿Sí o no, chicos? ¿Está? Listo. Ahí para poder homogeneizar, puedes colocar acá por 2 y abajo por 2, y ya tendrías 30 aquí. Y te quedaría que I1 valdría 30, ¿no? ¿Sí o no, chicos? I1 sería entonces 30 centímetros. Ahora, te dice que I2 va a ser la sexta parte. Ah, o sea que acá pondrías que I2 sería 30/6. ¿Sí o no? Sería 30/6. Y eso vendría a ser 5 centímetros. ¿Ya está? Listo, ya conocemos ello. Si ya conocemos eso, entonces puedes aplicar FIO. Y dices 1/F2 sería igual a 1/I2, que sería 5 más 1/30. Chicos, ahí pueden multiplicar por 6, ¿no? Por 6 acá, por 6 acá, sería 30. ¿Sí o no, muchachos? Listo. Entonces, allí, ¿cuánto te queda esa imagen? ¿Cuánto nos queda, muchachos? ¿Cuál es tu respuesta entonces? No salen, chicos. ¿De qué salió? Claro, muy bien, ¿no? Ahí tenemos entonces, a ver, ¿no? Listo. Entonces, tu distancia focal, ahí te quedaría. ¿Ya ves? ¿Listo? Muy bien. Ya, chicos, ¿cuál sería la siguiente? Chicos, vamos con la siguiente, viene la número 13. En la 13 te dice, un objeto colocado frente a un espejo cóncavo produce una imagen real 5 veces el tamaño del objeto. Si la distancia entre el espejo y la imagen es de 60 centímetros, determine el radio de curvatura. Chicos, eh, pregunta, si ahí te está diciendo, si ahí te está diciendo, el objeto colocado en un espejo cóncavo produce una imagen real 5 veces el tamaño del objeto, ¿no? Mira, tanto el tamaño, ¿ah? Ya tanto el tamaño. Así que tanto tú puedes colocar que el HD, una imagen real 5 veces. La HDI es 5 veces el tamaño del objeto. ¿Sí o no, chicos? Así te queda, ¿ya? Si la distancia entre el espejo y la imagen, chicos, distancia entre el espejo y la imagen sería la I, ¿no? La I sería distancia entre espejo y imagen, sería 60 centímetros. Entonces, ya, te piden el radio de curvatura. Pero mira,
si aquí tú tienes que la relación de H de I es a H de O, aquí pones, acá 1 es a 5, ¿no? Acá es 5 es a 1, ahí está. Así tenemos, ¿sí o no, chicos? Ya, H de I, h de 5 es a 1. Ah, ya, pero la I vale 60, ¿sí o no? Ah, entonces, esa misma relación sería de I con la O, ¿no? Sería la misma relación, sería de 5 a 1. ¿Sí o no? Pero esa distancia, ya imagen, como vale 60, si esto vale 60, ¿cuánto vale la I? La I sería, la pones ahí, bueno, ahí la O sería, ¿cuánto vale la O, muchachos? Esto vale 5, que es como 60, entonces la O sería la quinta parte, ¿no? O sea, 60 entre 5 te queda 12. 12 centímetros. ¿Sí o no, muchachos? Y si tenemos la I y la O, entonces puedes obtener, sí o no, la distancia focal, porque puedes usar la ecuación de los focos conjugados, o sea, fío. Si usamos a fío, ahí está fío, entonces reemplazamos. Sería 1/F, sería igual, ¿sí o no, chicos? 1/I, la I sería 60, ¿no? ¿Cierto? Ahí está, más 1/O. Y la O es la que hemos calculado. Entonces, ya muchachos, listos, ahí tenemos. ¿De acuerdo? Nada más. Y si tenemos ello, entonces, ¿qué hacemos, muchachos? ¿Qué hacemos aquí? Ya pues reemplazas, ¿no? Ahí vas a colocar, sí o no, que sería por 5, ¿no? Acá sería por 5 y acá por 5, ¿no? Y acá te quedaría entonces 6/60. Y 6/60 te queda F10, ¿no? Y si la F vale 10, le piden el radio de curvatura. Tú sabes que el radio sería el doble, ¿sí o no? Sería el doble de la distancia focal. Vamos, chicos, tú dirás, eso te queda 2 por 10, está quedando 20, ¿no? 20 centímetros. Listo, ya está. Muy bien, ¿de acuerdo? Ahí tenemos ello, ¿ya? ¿Qué sale la 14, muchachos? ¿Sale o no sale la 14? ¿Qué sale la 14? La 14, deuterio 360. Muy bien, dice un objeto de 150 centímetros de altura se encuentra frente a un espejo cóncavo de 180 centímetros de radio. Chicos, una pregunta. Si te han dado el radio que vale 180 centímetros, entonces la distancia focal sería 90, ¿sí o no? Y te pide la distancia del objeto al espejo, ya, del objeto al espejo, para tener una imagen de 1/3 de la altura del objeto. Chicos, mira, te está diciendo que la imagen, ya, la imagen es 1/3 de la altura del objeto, ¿ya? Pero esa misma relación sería H de I es a H de O, como 1 es a 3, ¿sí o no? ¿Cierto? Lo que significa que esa misma relación lo guarda la I con la O, ¿sí o no? Está claro que eso está en valor absoluto, ¿no? Muy bien. Ahora, sabemos que es un espejo cóncavo, ¿ya? Y como el tamaño de la imagen es menor que el objeto, significa que la imagen es real, porque si hubiera sido virtual, bueno, sería mayor tamaño, ¿cierto? Pero acá como la imagen es de menor tamaño, entonces te aseguras que es una imagen real, ¿ya? Y con eso ya podemos calcular o podemos usar la ecuación del fío. Chicos, usa fío. Si usamos fío, ahí tienes 1/F, 1/I, más 1/O. ¿Sí o no? Entonces, ahí reemplazamos. Sería 1/F, 1/F sería 1/90, ¿sí o no? Esto es igual a 1/I, ¿ya? Esa I, recuerda que es como un K, y la O es como 3K. Ahí puedes colocar por 3 y acá 3, ¿sí o no? ¿Cierto? ¿Y cuánto te queda acá, muchachos? Acá te queda 120, ¿no? Acá te queda 120. Y si acá vale 120, ¿qué se está viendo? Esa es la que te tiene la O. La O sería el triple, ¿sí o no? Entonces la O vendría a ser 3 veces K, o sea, 3 veces 120. Y eso sería 360 centímetros. Ya está.
Nada más, chicos. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. Vamos con la 15. ¿Qué tal el 15, chicos? ¿Sale el 15? Salió la 15, no sale el 15. ¿Qué sale? ¿Qué sale la 15? La 15B. Ahí está. Bueno, ahí te dice, por el efecto tensor de un auto que tiene un radio de curvatura de 8 metros, ¿sí o no? Chicos, radio de curvatura de 8 metros. Si el radio vale 8, si el radio vale 8, ¿sí o no que la distancia focal sería la mitad, ¿no? O sea, 4. Un conductor observa la imagen virtual de un camión a 3 metros del espejo. Chicos, o sea que la distancia imagen es 3, ¿no? Imagen virtual, dice a 3 metros, ¿ya está? Con una altura de 0,5. Definen cuál es la altura real del camión, ¿ya? Bueno, con esos datos tú puedes calcular cuánto vale la distancia objeto, ¿no? Porque ahí tú vas a calcular, mira, es un espejo retrovisor, eso significa que es un espejo convexo. Ah, entonces tú pones 1/f igual a 1/i más 1/O, ¿sí o no, chicos? Pero como es un espejo convexo por ser un espejo retrovisor, entonces acá al momento de reemplazar tú pones 1/-4, ¿sí o no? Es igual a 1/i, de ahí también sería -3 más 1/, ¿cierto? Ahí está, listo. Bueno, esto lo puedes pasar para allá, ¿cierto? Y quedaría un tercio menos un cuarto, ¿no? Así quedaría. Y este sería 1/. Ya te queda 4 menos 3 te queda 1, o sea que la O te queda 12, ¿no? La O te queda 12 metros. Ya está, esa es la distancia objeto. Y te piden cuál es la altura real del camión, chicos. Entonces, ahí tú te das cuenta, mira, la I es como 3 y la O es como 2. Así que la relación es de 1/4, ¿sí o no? ¿Cierto? Entonces, en el caso de los tamaños va a ser lo mismo. El tamaño de la imagen es al tamaño del objeto, va a estar en esa misma relación. Va a estar de 1/4, ¿cierto? Pero como te han dado allí con una altura dice de 0,5 metros, eso se refiere al HDI, ¿no? O sea, 0,5 es a HDO como 1 es a 4. Ah, entonces lo pasas a multiplicar y esta altura del objeto vendría a ser 2. Ya está. Ahora sí, ahora sí hemos terminado oficialmente. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. Listos. Ahora sí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? ¿Todo bien, muchachos? Listo, chicos, ya está. Bueno, hubo algunos pequeños detalles bueno, en esta parte del programilla, ¿ya? Pero igual terminamos, ¿ya? Gracias, muchachos. Gracias. Cuídense, por favor, y será hasta la siguiente. Chao, chicos, cuídense, nos vemos.